haríamos la demostración? Partiríamos de la expresión que tiene más estructura, que en este caso es esta expresión, y vamos a tratar de simplificarla en la expresión que tenemos del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este teorema? ¿Estamos bien? Después decimos que tenemos la distributividad de la conjunción con la disyunción, que básicamente podemos seguir la misma explicación. Tenemos tres operandos, sabemos que estamos distribuyendo la conjunción con respecto a la disyunción, y básicamente esto es equivalente a tener P y Q, P y R, o esos dos operandos. Y finalmente tenemos dos teoremas que representan las leyes de Morgan, que son sumamente importantes a la hora de relacionar a un operador, el operador de disyunción con la negación y viceversa. Y básicamente, ¿qué nos están diciendo estos dos teoremas? Estos dos teoremas nos están diciendo que si nosotros negamos la conjunción, empecemos con la disyunción, si nosotros negamos la disyunción de dos operandos, eso es equivalente a que cada uno de esos operadores negados se relacione a través del operador de conjunción. Lo cual quiere decir que la negación de la disyunción de dos operandos es equivalente al negado de cada uno de ellos, pero relacionados a través de la conjunción. De igual manera, si nosotros tenemos la conjunción de dos operandos y esa conjunción la negamos, eso es equivalente a que tengamos la negación de cada uno de esos operandos, pero relacionados a través de la disyunción. Y estos dos teoremas fundamentan son las reglas que permiten definir circuitos lógicos y todo lo que tiene que ver con diseño lógico de los circuitos que conforman nuestras computadoras y todos los cerebros que tenemos para los robots, para todas las máquinas donde de alguna manera tenemos que ser capaces de computar, así sea, operaciones muy, muy sencillas. Bien, entonces bueno, de esta manera terminamos los teoremas que nos permiten relacionar la conjunción con la disyunción. Vamos a ver teoremas que nos permiten relacionar la conjunción con la equivalencia. Y finalmente vamos a terminar la clase con teoremas que nos permiten redefinir la equivalencia y la inequivalencia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a estudiar 4 nuevos teoremas y vamos a tratar de entender cada uno de ellos para que tengamos suficientes para hacer ejercicios. Entonces, ¿qué nos dice el primero? El primero, si nos damos cuenta, el 348 es a la conjunción lo que el 332 es a la disyunción. Es un teorema que de alguna forma nos permite relacionar la conjunción de dos operadores, la conjunción de dos operandos, que en este caso es P y Q, equivalente a P y no Q, y es equivalente a no P. Entonces, por supuesto, no es exactamente igual, pero es un teorema que básicamente nos está permitiendo relacionar dos operandos y el legado de uno de esos operandos con el operando original. Entonces, bueno, el 348 es un teorema bastante útil cuando definitivamente queremos probar la equivalencia de las negaciones de la conjunción. El segundo, si ustedes lo ven, muchísimas personas cuando tratan de ver este teorema piensan que realmente la conjunción es un operador que se distribuye con respecto a la equivalencia. Entonces este es un error que muchísimas veces los estudiantes cometen. Piensan que la conjunción es distributiva con respecto a la equivalencia, pero fíjense que no lo es así. Esa propiedad no se mantiene. Lo que se mantiene, sin embargo, es que si nosotros tenemos tres operandos, en este caso P, Q, R. QR están relacionados a través de la equivalencia. Y esa agrupación, esa subexpresión, se relaciona con el P a través de una conjunción. Sí, de alguna manera yo estoy distribuyendo
uniendo el P con el Q, el P con el R, pero eso es equivalente a mi expresión original. Entonces, ojo, la conjunción no es distributiva con respecto a la equivalencia, aunque este teorema de alguna manera está haciendo esa distribución. Pero si fuese distributiva, realmente no tendríamos que colocar esta subexpresión aquí. ¿Ok? Entonces, ojo, es una pseudo distributividad, pero no es la distributividad. ¿Ok? El 350 básicamente nos permite simplificar esta expresión original. Nos dice que si nosotros sabemos que Q es equivalente a P y esa expresión, esa subexpresión, la tenemos en conjunción con P, básicamente eso es equivalente a que simplemente hubiéramos tenido P y Q. Y es una expresión sumamente, es un teorema sumamente útil cuando nosotros queremos simplificar expresiones de este estilo. ¿Ok? El teorema del reemplazo es reemplazo, vamos a ver por qué. Básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros sabemos que P es equivalente a Q, o sea, P es equivalente a Q y sabemos que R es equivalente a P, eso es equivalente a que sigamos sabiendo que P es equivalente a Q, pero ahora en lugar de saber que R es equivalente a P, ahora sabemos que R es equivalente también a Q. Entonces, básicamente se sigue manteniendo, ¿verdad?, que P es equivalente a Q, pero ahora en lugar de tener P en la equivalencia con R, lo reemplazamos con su equivalente. Y su equivalente es Q. ¿Sí? Y las definiciones alternativas, que es muy interesante que veamos estas definiciones alternativas porque básicamente lo que nos están permitiendo es hacer uso de los nuevos operadores que conocemos para realmente redefinir los operadores con los que empezamos hace 3 semanas. Entonces, básicamente, la primera definición lo que nos está es redefiniendo la equivalencia. Y nos dice, ok, ¿qué es la equivalencia? Y si nosotros vemos lo que es la equivalencia desde el punto de vista de la semántica formal, ¿qué nos decía la equivalencia? Cuando nosotros decíamos P equivalente a Q, lo que estábamos diciendo es que la evaluación de P equivalente a Q era igual a true si solo si los valores de verdad de P eran iguales a los valores de verdad de Q en el estado en el que estábamos evaluando esa equivalencia. Pues básicamente cuando lo tratamos de representar, en este caso a través de expresiones booleanas, eso es lo que nos está diciendo es o P y Q se cumple o se cumple no P y no Q. Entonces esto está representando que o los dos son ciertos o los dos son falsos. Y esto es lo que nos está expresando esta oración. ¿Bien? Por otro lado, el O exclusivo, ¿qué significa un exclusivo? Cuando nosotros empezamos a estudiar los operadores, aprendimos que teníamos los O's que básicamente representaban un operador que decía, si nosotros decíamos P o Q, básicamente estábamos indicando que al menos uno de esos operandos se podía cumplir. Cuando decimos que es exclusivo, los dos operandos no se pueden cumplir simultáneamente, lo cual quiere decir que exactamente uno de ellos se tiene que cumplir en el O exclusivo. Y ese O exclusivo se representa naturalmente con la inequivalencia, que básicamente por su definición axiomática, eso es lo que nos está diciendo, que es el negado de la equivalencia. Entonces, una definición alternativa de la inequivalencia es básicamente el decir que se cumplen alguna de estas, no P y Q o P y no Q. Entonces, la idea es que nosotros ahora, haciendo uso de los axiomas que hemos visto hasta ahora y los teoremas que hemos demostrado hasta el momento, podamos demostrar cada uno de estos teoremas y nosotros, los profesores, vamos a pasar por cada uno de los pupitres y ver las dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, vamos a concluir con lo que hemos visto hoy y vamos a empezar la parte de ejercicios. Entonces, ¿qué vimos? Nosotros lo primero que hicimos fue repasar las propiedades del operador
valor de disyunción y esas propiedades las representamos con axiomas que nos permitieron definir axiomáticamente a la disyunción con teoremas y luego estudiamos la conjunción. Para la conjunción vimos la regla de oro y un conjunto de teoremas y luego vimos como que 3 conjuntos de teoremas, los que nos relacionan a la conjunción con la disyunción, los que relacionan la conjunción con la equivalencia y un conjunto de teoremas de definiciones alternativas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de forma individual hacer cada una de estas demostraciones y aclarar dudas. ¿Okay? El examen va hasta este punto. ¿Okay?